¿Tienes el sueño de sembrar en tu casa, en tu huerta o en tu finca? Te tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que es una experiencia hermosa y la mala es que no todo es color de rosa. Y te voy a contar la historia de mi propia huerta. Yo vivo en una cabaña, en una área campestre. Te presento mi cabaña. Alrededor hay espacio en el que había algunas plantas. Y yo, como soy de la empresa de Diana Barón, me presento y yo promuevo la conciencia alimenticia integral. Parte de esa conciencia es alimentos limpios, libres de pesticidas y agroquímicos que respetan los ciclos de la naturaleza, que cuidan el agua y todos los seres vivos. Entonces dije, pues si yo promuevo eso, si yo enseño eso, tengo que empezar a aprovechar el espacio que tengo alrededor de mi casa, porque antes sembraba solamente en la mejora de mi esposo, que es una finca más arriba, para que pueda experimentar, para que cuando la gente venga a hacer mis cursos también pueda ver ciertos ejemplos de lo que se puede hacer en una huerta. Pero tampoco quiero dedicarle muchísimo tiempo porque tengo muchas labores como emprendedora, como ama de casa, como esposa. Seguramente a ustedes también les sucede lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero hacer práctica. Y ahí empecé a ir sembrando. ¿Cuál fue mi primera meta? Tener variedad, tener de a poquito de cada cosa para que al menos cada día tuviera algo que cosechar, ya sea porque voy a coger unas plantitas y voy a hacer una aromática, como por ejemplo aquí, coger unas hojitas de limonaria, otro día que salgo y entonces hay uchuvas, que acá hay uchuvas, y entonces coger unas uchuvas y deleitarme comiéndomelas, etc. Y eso fue hace un año y lo logré. Aquí donde ven he cosechado las siguientes cosas. He cosechado 4 variedades de frijol, he cosechado auyama, o que algunos también le llaman calabaza, chayote, que otros le dicen sidra, también cebolla de diferentes clases, he cosechado también arracacha, lulo, en cantidades pequeñas y otras plantas. Como les digo, es hermoso, es una conexión, me encanta cada mañana que me levanto salir, tomar el sol, ver alguna plantita, quitarle alguna hojita que tenga mala, hacer algo de ejercicio, y esa es mi conexión diaria con la tierra. Tú también la puedes tener, así vives en un apartamento, puedes tener una matera o varias materitas, puedes seleccionar plantas que sean fáciles de cuidar, y cuando tú no estás, después dejar botellitas de agua para que vayan dejando esas botellitas en la tierra el agua y te dure, por ejemplo, 15 días, que es lo que muchas veces la gente dura fuera de la casa en vacaciones. O pedirle a una vecina o una amiga que las vaya a regar, pues es otra manera si tienes la confianza con ella. Entonces, ¿por qué les digo que no todo es color de rosa? Porque no siempre lo que tú siembras se va a dar. Yo he comprado muchas semillas, a veces he cometido el error de guardarlas un montón de tiempo y cuando ya las voy a sembrar 6 meses después, un año después, no germina. Entonces, ¿qué haces? Perder plata. ¿Qué más me ha pasado? Ahorita, por ejemplo, ven un hermoso sol. Ese hermoso sol en estos días ha llovido poquito, entonces ¿qué significa? Que hay que estar regando bastante, y si no hay suficiente tiempo, a veces las plantas pueden estar con poquita agua y verse un poquito achiladas. También puede pasar como este lulo, que miren que le está sucediendo algo extraño en las hojas. Y esto no solamente estaba ocurriendo en este lulo, sino que he ido a varias fincas de la región y también tienen el mismo problema. Entonces tengo que ver cómo voy a solucionar eso. Y una de las formas en las que ustedes pueden hacerlo es que toman la foto con Google Lens de cómo se está viendo la hojita y le preguntan a Gemini, que es el asistente de Google, ¿qué le está pasando a esta hoja? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y él les va a mostrar alternativas. También hay aplicaciones que ayudan a eso. Y ustedes pueden ir haciendo cursos. Algunos cursos yo los he dado y los doy. También pueden comprar guías que yo las vendo. Y también hay otras personas que tienen guías. Y hay cursos de entidades del gobierno a veces, como por ejemplo el SENA aquí en Colombia y en otros países puede haber cosas similares, donde podemos ir aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que afrontar este tipo de problemas y ustedes me dirán, Diana, ¿cuál es su principal problema en este momento en su finca? Les voy a mostrar el principal problema. El principal problema es, miren esta matita, cuando ustedes vean
que aparece una mata comida así, es comida de hormigas. Las hormigas tienen una técnica para comerse las matas, que ellas van desde afuera hacia adentro y son súper eficientes. Entonces ellas cuando se dedican a una mata, hasta que prácticamente no la acaban, no paran la gran mayoría de veces. Y hay cierto tipo de hojas que les llaman más la atención que otras. Acá yo tengo diferentes plantas, a cuales atacan muchísimo. Al aguacate, a la guayaba, a los cítricos. Miren aquí esta pobre matita, ya esta es la cuarta vez que las hormigas se la comen por completo. Mírenla aquí, ¿sí? Cuando yo he visto que pasa eso, yo lo que hago, si tiene ramitas la planta, es como que la podo un poquito, porque cuando esta salida o sustancia que tienen las hormigas en sus boquitas, o similar a una boca, dejan en las plantas, entonces ¿qué va a pasar? Que como que se demoran más en recuperarse. Yo me he dado cuenta que cuando yo las podo, eso hace que vuelvan a sacar hojas más rápidamente. También hay otros problemas que a veces tienen las plantas. Este es un problema muy común, ¿sí? Entonces a veces las plantas se llenan de mohos, de hongos o de virus. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que estar quitando estas hojas y poniéndolas en un lugar donde no estén en contacto con otras plantas, por ejemplo enterrarlas y ponerles otras capas, bastantes capas vegetales encima, para que entonces no se siga regando el problema. Ahora, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Que hay plantitas que se dan muy bien juntas, entonces podemos aprovechar esas sinergias que tienen entre ellas. Y es importante que detectemos cuáles plantas naturalmente se dan bien en el tipo de suelo en el que estamos. Aquí estoy en Villa Carmelo. Villa Carmelo es un lugar que tiene varios, digamos, asentamientos con diferentes características. Allá al fondo vemos que hay un pueblo. Ese pueblo, ese poblado, esas casas que vemos allá al fondo, tienen una legislación diferente a lo que está aquí al frente, que es una reserva forestal, y a la zona en la que yo estoy, que es un parque nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces tenemos una visión errada con respecto al suelo y decimos, no, es que este suelo, miren este suelo todo rojizo, ¿sí? Miremos acá una toma donde se ve el suelo. No, es que este suelo acá no es un suelo bueno, porque es que ese suelo es rojizo, y entonces acá nada de, ay, ese suelo tan estéril, tan infértil. Ojo, cada región y hasta dentro de una misma finca puede tener diferentes tipos de suelo. Este suelo tiende a ser, en esta zona específica donde estoy parada, arenoso y se ve rojizo, amarillento, porque tiene bastante hierro. Entonces allí puede haber ciertas plantas que naturalmente crecen con facilidad, como otras que no. Igual si casi no tiene capa orgánica, pues vamos a tener que adicionarla por medio de poda, por medio de también las mismas hojitas que nos van cayendo en el jardín, y también podemos compostar. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un tarrito donde pongo todo lo que sea materia vegetal para que se vaya descomponiendo en un huequito que tengo lejos de la casa, para que luego eso se convierta en tierra negra que puedo usar para abonar mis propias plantas. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos decir que este suelo es estéril. Miren este bosque tan hermoso que tenemos. ¿Cómo que estéril? Miren la cantidad de biodiversidad que hay en un bosque como estos. Estamos en Colombia. Colombia es de los países más biodiversos que hay en el mundo. ¿Cuál que el suelo no es fértil? Es que estamos pretendiendo coger el suelo, cortarle su capa vegetal, dejarlo totalmente pelado, que la erosión le quita sus minerales, le barre su sustancia orgánica, y después queremos estar sembrando plantas que no son de ese ámbito, de ese territorio, y que obviamente la gran mayoría no se van a adaptar fácilmente. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y tratar al contrario de replicar en nuestros jardines, en nuestras huertas, las dinámicas del bosque, porque al bosque nadie lo poda, al bosque nadie le está metiendo pesticidas para que sobreviva, nadie le está poniendo abonos, y sin embargo es hermoso, equilibrado,
y ha subsistido en todo el mundo por millones de años en muchísimas zonas. También dejemos de creer, por favor, esa mentira de que no se puede sembrar sin agroquímicos y pesticidas. Claro que se puede. ¿Cuántos millones de años llevamos en este planeta? ¿Cuántos miles de años llevamos como humanidad sembrando? Los pesticidas y los agroquímicos llevan menos de 200 años siendo utilizados. Claro que se puede sembrar sin ellos. Ahora necesitamos aprender a respetar los ritmos naturales de la tierra, de las plantas, y adaptarnos a ellos y ver cómo sacarles provecho para que podamos vivir con alimentos que realmente son nutritivos, porque si nuestros suelos están pobres, los nutrientes de nuestros alimentos también van a ser pobres. Entonces es muy importante que analicemos nuestros suelos para que veamos cómo son. Hay unas técnicas caseras para poderlo hacer. Habrá un video sobre eso que ya lo podrán ver unido a este. Y entonces habrá momentos en los que ustedes tienen que darle a la tierra ciertos componentes que ella no tiene. También cuidar los microorganismos que hay en la tierra, los honguitos, todos los elementos que hay hacen que las plantas se conecten entre sí e intercambien nutrientes. Eso es lo que pasa en el bosque, y en la medida en que cada vez nosotros reproduzcamos eso en nuestras huertas, en nuestros cultivos, esa variedad que hay en el bosque que también haya en nuestras huertas, aprovechemos los conocimientos de nuestros antepasados, como por ejemplo las milpas de los indígenas, entonces vamos a poder sostener una producción que nos ayude como familia a comer saludable, que podamos truequear con los vecinos, porque no siempre todo se tiene que conseguir a través del dinero. También se puede usar el trueque, no solo con los alimentos, con los conocimientos. Qué rico que entre vecinos, entre comunidades, truequemos conocimientos, aprendamos los unos de los otros, para que así podamos progresar más rápidamente, para que disfrutemos más de la vida, para que estemos más unidos y dejemos de pensar que las matas compiten entre sí. Así no funciona el bosque, las matas se colaboran. Entonces, aprendamos sobre qué matas conviene sembrar juntas, qué matas no. A veces lo podemos encontrar en videos, lo podemos encontrar en clases, como las que yo doy y las que están dadas por otras personas. Y también lo vemos con la experimentación. Entonces, miren lo que pasó en esta zona de la huerta. Esto que ustedes ven aquí, que en este momento no sirve para nada bonito, por mucho tiempo fue uno de los semilleros que más usé y constantemente le estaba adicionando tierra con compost. Le echaba también a veces, por ejemplo, lo que sobraba como del café, a veces un poquito de cacao disuelto en agua, y ella iba dando como las plántulas que luego yo trasladaba a otras partes de la huerta. Con el paso del tiempo fueron creciendo estas matitas silvestres. Y yo dije, bueno, las voy a dejar allí a ver cómo interactúan con las otras matas que yo voy sembrando. Bueno, pues resulta que estas específicamente no interactuaron muy bien, que digamos, y entonces las últimas cosas que he sembrado acá no se han dado casi bien. Entonces acá voy a tener otra alternativa de volver otra vez a enriquecer más la tierra. De estas plantitas yo normalmente, si las quito, no las mato, sino que las paso a otras zonas de la misma granja donde por ejemplo no hay cobertura vegetal. Entonces como que las traslado en un momento del día que no está haciendo tanto calor y las dejo ahí encimita con un poquito de tierra como para que se adapten y me ayuden a cubrir otras partes y puedan seguir viviendo. También a veces hay plantas de estas que son silvestres que nos pueden traer buenos beneficios para nuestra salud y nuestra huerta, y no lo sabemos porque no lo conocemos. Uno de los más usuales en muchos jardines y que se da naturalmente sin mucho esfuerzo es el diente de león. El diente de león se puede usar para muchos diferentes remedios en infusión, por ejemplo, y muchas veces lo podemos estar arrancando porque no somos conscientes de que nos sirve. Entonces la invitación es a que empiecen con su huerta, que empiecen en pequeño, experimenten y vayan cada vez aprendiendo más. Cuando queremos hacer algo es mejor empezar pequeño, ensayar y luego ir creciendo,
que hacer cosas grandísimas, y como estamos pagando las primiparadas iniciales, nos salen costosas esas primiparadas. Entonces, pequeño pero firme, hacia adelante, cambiando, aprendiendo de lo que las mismas plantas nos van mostrando y aprovechando también ciertas formas de comer que a veces ni siquiera somos conscientes que están en nuestro jardín. Por ejemplo, muchos tienen en su jardín esta planta, se llama begonia, hay de diferentes colores. Esta planta todo el año, esta variedad blanca se mantiene florecida. Esto sabe súper rico. ¿Ustedes se lo comen? Tiene un saborcito ácido que a la mayoría de gente le gusta. Adicionalmente se ven súper lindas para decorar tus pasteles y tus postres, entonces es una forma ecológica de decorarlos y de adornar tu jardín y de comer algo rico. Quiero mostrarles algo también interesante y una invitación a todos, y es que preservemos en nuestras huertas las plantas nativas. Acá tenemos una zona de la huerta en la cual se están cuidando las semillas de una de las plantas que se encuentra muy fácilmente en varias regiones de Colombia, y esta es una fruta. A ver, ¿quiénes detectan cómo se llama este arbolito? Algunos lo conocen por ahí, piensen un momentico, a ver, ¿cómo se llama? ¿Nos puedes decir cómo se llama? Guama. Guama, correcto. Entonces la guama es una fruta deliciosa, que es jugosita, es en una vaina verde, luego la abres, es blanquita y tiene una pepa negra. Esa pepa tú la puedes sembrar, y al sembrarla la puedes como clavar en la tierra que quede totalmente cubierta, pero no muy profunda, y la estás pendiente de regar, porque cuando las plantas están apenas por nacer necesitan bastante agüita, y vas a obtener plantitas como estas que luego van a ser árboles. Entonces las plantas, cuando son árboles, necesitan primero tener mucho cuidado los primeros meses hasta que adquieren más o menos un tamaño de 80 centímetros. Ahí ya son mucho más autónomas. Entonces detecta en el lugar donde tú vives cuáles son las plantas nativas de ese lugar que son comestibles y hazlas parte de tu huerta. Tú eres un guardián de las semillas, del legado de la tierra, y necesitamos que eso sea parte de lo que sembramos para que se preserve, para que aprovechemos esos nutrientes en nuestra mesa, y también para que aprovechemos la facilidad que tienen estas plantas de adaptarse al clima y a los suelos que ya tenemos en nuestras zonas, porque son naturalmente parte de ellas. Quiero invitarlos a que nos sigan en los videos que tenemos en las diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube, Facebook, etcétera, para que podamos seguir aprendiendo juntos acerca del cultivo en las huertas, ya sean urbanas o sean rurales. Ya lo estés haciendo en una área que sea grande o hasta tan pequeño como varias macetas. Juntos podemos intercambiar conocimientos, puedes también comprar de nuestros cursos, de nuestras guías, y asistir a veces a eventos que tenemos virtuales o presenciales.